Hola, el día de hoy vamos a recordar algunos aspectos del examen de la integridad tegumentaria, teniendo en cuenta que nuestra escuela de fisioterapia hace énfasis del examen tegumentario en aquellas condiciones como las quemaduras. El examen del sistema tegumentario, además de incluir la piel, incluye las maneras y, por supuesto, los anexos. En este examen de la integridad tegumentaria, de acuerdo a la definición que nos deja la Asociación Americana de Fisioterapia, recordamos que la integridad tegumentaria se define como la piel intacta, incluida la capacidad de la piel para servir como barrera contra las amenazas ambientales, protección contra todo tipo de agentes patógenos como bacterias, hongos, virus, contra mecanismos como la presión, actividades que generan cizallamiento, fricción y humedad. ¿Para qué utilizamos los fisioterapeutas test y medidas o pruebas y medidas en el examen tegumentario? Los utilizamos para determinar la integridad de la piel y qué pasa frente a diferentes condiciones que la pueden afectar, desde las dos capas principales, la dermis y la epidermis, así como afectaciones del tejido celular subcutáneo. Debemos tener en cuenta en el examen de la piel, cuando se hace el análisis de la historia de salud, los factores de riesgo que la pueden afectar como comorbilidades, como por ejemplo la diabetes mellitus, situaciones como el cáncer, cor pulmonar, otro tipo de enfermedades coronarias, infecciones, entre otros, la malnutrición, dentro de ellos la obesidad, el decúbito obligado, las úlceras por decúbito son muy comunes, en un estilo de vida sedentario y el consumo de cigarrillo y alcohol. Para poder hacer el examen de la piel debemos recordar las funciones de la piel, que nos sirve como una barrera protectora contra objetos extraños, material y radiación, pues si bien la piel es el vestido de nuestro cuerpo, por tanto asiste al sistema inmune, evita la pérdida de líquidos. Es por ello que se necesita reposición de líquidos y electrolitos en presencia de una quemadura, regula la temperatura corporal, transmite retroalimentación sensorial y eso también permite la identidad y permite obviamente dentro de sus elementos biomecánicos un movimiento ilimitado. Recordemos que la piel está compuesta por dos capas, una superficial denominada el epidermis, que a su vez está compuesta por cinco capas, la dermis, que es la capa más gruesa de piel, que está constituida por la dermis papilar y reticular. Esta capa de la piel es rica en terminaciones nerviosas, en faneras y otro tipo de glándulas que hacen muy específicas las funciones de la piel. Tanto la epidermis como la dermis están unidas por una íntima que la llamamos membrana dermoepidérmica. Estas dos capas de piel están soportadas por un tejido de sostén llamado el tejido celular subcutáneo o hipodermis. Es una capa compuesta por grandes lóbulos de adipocitos y tiene grandes vasos de circulación. Recordemos que la piel es el órgano más extenso y más importante del cuerpo humano, dada la protección que genera y que más o menos cumple el 15% del peso corporal total. Por esto es muy importante que los fisioterapeutas nos formemos en todos estos componentes anatómicos y fisiológicos de la piel. Recordemos entonces que la epidermis está compuesta por un tejido plano estratificado derivado del ectodermo, es avascular y se nutre por acción de las capas inferiores, en este caso de la dermis. ¿Por qué hicimos hincapié en la dermis? Porque es la capa que vemos y es la capa que más, digamos, comúnmente se puede afectar. Sin embargo, en las quemaduras, como lo vamos a ver más adelante, se pueden afectar todas las capas de la piel. Desde la mirada de la APTA, de la Asociación Americana de Fisioterapia, esta categoría del examen de la integridad tegumentaria
tiene a su vez unos atributos que son las características de la herida. Aquí es cuando determinamos el origen de la lesión, en este caso de la quemadura, y el origen de la destrucción y cómo encontramos a la persona quemada. En qué postura o posición se agrava el dolor o se afectan los procesos relacionados con la pérdida de la integridad de la piel. También podemos encontrar otro atributo de si hay una úlcera por presión, si hay signos de infección, el tipo de características de la herida y el tamaño de esta. Para el examen de las personas con quemaduras, es muy importante determinar, entonces, como lo vimos en esos atributos, la etiología o el origen de la herida, las barreras que afectan el proceso de cicatrización como factores médicos ya mencionados, psicosociales, personas en riesgo y vulnerabilidad social como algunos niños o adultos mayores que se encuentran viviendo en zonas lejanas de cabeceras municipales donde pueden ser atendidos y algunos de estos aspectos también demográficos asociados. Si ha tenido tratamientos pasados para lesiones en piel y actualmente qué tipo de procedimientos se están realizando. Debe determinar el nivel de movilidad y funcionalidad de la persona en términos de compromiso de articulaciones y el componente también estético. Adicional a lo anterior, es muy importante saber si la persona llega con algunas tecnologías de asistencia como férulas, bastones, muletas, ayudas para soporte y otras ayudas para las transferencias. Entrando en materia de las escalas y mediciones especiales utilizadas en personas con quemaduras, podemos encontrar que estas mediciones especiales nos sirven para determinar la extensión de la quemadura, el índice de severidad, la profundidad de la quemadura, la forma del proceso de cicatrización que se está llevando y nos ayuda también a apreciar o a aprender a contemplar si están quemadas o no áreas especiales. Desde nuestra escuela de fisioterapia hemos tomado algunos test y medidas como gol estándar o medidas para seguir un punto de referencia para el examen. Dentro de la medición de la quemadura podemos utilizar la regla de los 9 de Wallace o la escala de Laund y Brauder, entre otros muchos que existen. El índice de severidad, una de las escalas más utilizadas a nivel mundial, es la que nos presenta el doctor Mario Garcés. Con este índice de severidad llamamos índice de Garcés. Es muy importante en el examen también tener en cuenta la profundidad de las quemaduras y saber la diferencia entre una quemadura de primero, segundo y tercer grado. Para la cicatrización, la escala más válida, confiable y utilizada por evidencia a nivel mundial es la escala de Vancouver y las áreas especiales. Es muy importante tener en cuenta que las quemaduras pasan por 3 procesos de recuperación. Una primera fase que va desde el momento del accidente, desde el momento de la quemadura, hasta que se empieza el proceso de epitelización. La segunda etapa es desde ese momento de la epitelización ya consolidado hasta que se da el alta en casos de hospitalización. Y si es del caso, el usuario sale con trajes de licra y utilización de bandas de silicona. Y la tercera fase de recuperación la llamamos fase de rehabilitación, que está asociada con procesos de, de actividad crónica. Es un proceso crónico de tratamiento donde aquí podemos ver muy consolidada la cicatriz. Hablemos entonces de la estimación del área quemada. En el caso nuestro, entonces utilizamos la escala de Laund y Brauder. Es una escala muy sensible y muy específica. Como encontramos en la tabla, los señores Laund y Brauder, entonces a cada parte del cuerpo le atribuyeron un porcentaje del tamaño de la superficie corporal total. Es decir, que todo el cuerpo tiene un 100% y a cada una de las partes le atribuyeron un porcentaje. Lo interesante de este caso es que, como encontramos en las columnas, lo han dividido por rangos de edades, desde el recién nacido hasta
antes del primer año, del primer año a los 4 años, de los 5 a los 9 años, de los 10 a los 14 años, de los 15 años y desde los 16 años en adelante ya hasta los 18 y a partir de los 18 adulto. En las escalas habituales utilizadas en la práctica clínica encontramos una columna adicional donde señalamos cuál es el porcentaje resultado de nuestro análisis y el grado de quemadura. Directamente el grado de quemadura no tiene impacto sobre la estimación del área quemada, pero sí nos va a ayudar para conocer más a esa persona y también para estimar el índice de severidad que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si estamos en la unidad de quemados y estamos en presencia de un niño de 3 años que se quemó la cara, la parte anterior del cuello, el brazo derecho, todo completo de manera tubular y la cara anterior del antebrazo, entonces debemos saber que lo debemos ubicar en la segunda columna y a partir de aquí empezamos a determinar. La cabeza entonces dice que es el 17% de la superficie corporal total, pero me está diciendo que solamente se quemó la cara, entonces significa de que divido la cabeza en dos. La parte posterior sería el cuero cabelludo y la parte anterior la cara. Entonces significa de que yo le doy 8.5. Si solamente se quemó la cara anterior del cuello, parte anterior del cuello, entonces el cuello completo es 2. Eso significa que sería 1. Si voy al brazo derecho, dice que se quemó todo el brazo derecho, entonces le doy la calificación completa de 3, pero me dice adicionalmente que se quemó el antebrazo derecho, solamente cara anterior, pero me dice que el antebrazo derecho todo es 4. Eso significa de que le doy la mitad 2 y la sumatoria de esos resultados de cada área corporal me dan el porcentaje total de la quemadura o estimación del área quemada. Es muy importante entonces saber de que yo las partes del cuerpo las divido en cuadrantes para poder hacer la operación del caso. Con relación al índice de severidad, entonces tomamos como referencia la escala del doctor Mario Garcés, un médico cirujano chileno, donde nos habla de que hay una constante que es 40 menos la edad. Entonces vamos a volver al caso del niño de 3 años. El porcentaje o el primer resultado, entonces lo guardo, eso significa de que 40 menos 3 me da 37 y ese resultado lo guardo. Supongamos de que el niño obtuvo, antes de aplicar el índice de severidad en esta sumatoria, nos dio el 15% de la superficie corporal total quemada, entonces yo digo 15 por la profundidad, supongamos que se hizo una quemadura de segundo grado, entonces la sumatoria del resultado 1 y el resultado 2 me darían 67 y lo llevo a esta tabla donde me dice si el resultado de su severidad, o sea, la posibilidad de fallecimiento por la quemadura es leve, si me da entre 21 y 40 puntos, moderado entre 41 y 70, grave en 71 y 100, crítico entre 101 y 150 y excepcional mayor de 150 puntos. Teniendo en cuenta de que estos dos últimos clasificaciones casi que no son compatibles con la vida, este grave estaría en una unidad de cuidado intensivo de una unidad de quemados. El leve tiene poco riesgo de morir directamente por la quemadura y en el caso de moderado el riesgo es más asociado a complicaciones metabólicas, endocrinas o al padecimiento de infecciones adquiridas por el cuidado de la salud. Recordemos que las quemaduras entonces tienen una clasificación de acuerdo al nivel histológico o a la capa de piel que afecte. La clasificación que más se utiliza a nivel internacional es la de Coher-Smith, donde nos clasifica en primero, segundo y tercer grado.
y las quemaduras de segundo grado no las divide en superficiales y profundas. Sin embargo, el doctor Benaín de Argentina también nos dio una clasificación como tipo A, ABA, ABB y B. Las quemaduras de primer grado son epidérmicas, afectan solamente a la piel, tienen un proceso de curación espontáneo, más o menos en 7 días, sin dejar secuelas. Mientras que las quemaduras de segundo grado superficial pueden dejar flictenas, afectan la dermis papilar, en algunos casos suelen complicarse y pueden profundizarse y sus secuelas pueden ser estéticas mínimamente, salvo que se complique. Las quemaduras de segundo grado profundo, entonces afectan la epidermis y hasta la dermis reticular. Generalmente son complicadas, requieren injertos o colgajos, algunas veces pueden requerir escarectomías y es habitual que dejen secuelas estéticas y también pueden dejar secuelas funcionales. Las quemaduras de tercer grado son las de espesor total, afectan todas las capas de la piel, son las que generalmente se producen por explosiones, por electrocución, por fuego, pueden inclusive llegar a planos profundos como la fascia, el músculo y el hueso, producen destrucción total, requieren también escarectomías, injertos o colgajos y algunas veces pueden llevar hasta la amputación. Con relación ya al proceso de cicatrización, la escala que les decía más común es la escala de Vancouver. En la escala de Vancouver nos ayuda a determinar las características de la cicatrización por factores como la pigmentación y la vascularización que están directamente relacionados. Entre más activa la vascularización, puede estar más desorganizado el proceso de cicatrización y más pigmentado. La flexibilidad que da cuenta de las propiedades biomecánicas de la piel y la altura. La vascularización también tiene un impacto en la altura. La vascularización hace que aumente el proceso de nutrición y estas líneas o cadenas de colágeno de elastina pueden crecer y disponerse de manera desorganizada, haciendo que las cicatrices se dispongan de manera hipertrófica o queloide, como lo vemos en estas fotografías. La pigmentación nos habla de normal, hipopigmentada o hiperpigmentada de acuerdo al color propio de la piel de la persona. La vascularización si es normal, si es rosado, también puede estar asociado a un proceso de inicio de la epitelización, rojo o púrpura. Estos procesos también pueden ir cambiando y pueden ir mejorando, pero también pueden ir empeorando. La flexibilidad es que tanto tengo que hacer fuerza yo como evaluador para poder hacer la movilización de la piel y la altura que se mide con unas regletas especiales me determina si es plana o si la altura se da menor de 2 milímetros o mayor de 5 milímetros. Y finalmente tenemos las áreas especiales. Cuando hablo de las áreas especiales, entonces hablo de aquellas zonas del cuerpo que por sus características funcionales y estéticas generan mucha secuela, como todas las articulaciones, el área de los genitales, la cara y en las mujeres el área de las mamas. Las quemaduras, entonces, adicional a ello, tienen unas consecuencias e impacto también en otros sistemas, como el sistema musculoesquelético, tienen complicaciones sistémicas y, por supuesto, puede estar implicada la capacidad aeróbica. Entonces, aquí vemos en esta línea las complicaciones sistémicas, funcionales y estéticas. Entonces, luego de que examinemos la piel, a través de la aplicación de esos test y medidas, otro de los sistemas importantes de examinar es el sistema músculo-esquelético. Dentro de las complicaciones musculoesqueléticas tenemos osteoporosis, osificación heterotópica, osificación irregular, fracturas patológicas, acromutilaciones y la osteomielitis.
También encontramos otras alteraciones como las de la cápsula articular. Pueden haber infecciones por migración de patógenos que se pueden migrar por vía hematógena o linfática, alteraciones relacionadas con la lesión de los tejidos blandos como contracturas, malposiciones y escoliosis. En este orden de ideas, dentro de los componentes del sistema músculo-esquelético importantes a examinar son el dolor, el rango de movilidad articular y la fuerza muscular. Aquí encontramos entonces en una secuela de una quemadura provocada por el exhausto de una moto un procedimiento de examen de la movilidad articular. Con relación al dolor, no solamente el dolor se presenta en el estadio agudo, sino en cualquiera de los procesos de recuperación. Recordemos que las escalas de dolor también dependen de la edad de la persona. Las más comunes en los niños, por ejemplo, es la escala de Von Baker Faces Scale o la llamada escala de las caritas, donde el niño por encima de los 3 años puede determinar qué tan bien o qué tanto o poco dolor siente, sin hablar en términos ni de tristeza ni de felicidad. Y hay una escala modificada de las caras, donde son caras de adultos que se pueden utilizar en adultos con bajo nivel cognitivo. Y tenemos otra que es la escala verbal numérica o la escala visual análoga. Aucher, la escala de Aucher se ha creado para evaluar o que el niño se pueda evaluar cómo se siente frente a la quemadura, el niño mayor de 6 años, o como herramienta cuando el niño no puede determinar el nivel de la quemadura dada su condición, pero nosotros al mirar la expresión facial lo podemos hacer. Y una cosa muy importante de la escala de Aucher es que tiene la escala no solamente para niños como la vemos acá, sino con las diferentes clases raciales, como los asiáticos, caucásicos y los niños de raza negra. Recordemos entonces lo que nos dice la APTA, factores de riesgo según la edad, las comorbilidades, el alcoholismo y el tabaquismo, la marcada exposición al sol, la malnutrición y el estado de vida sedentario. Hacemos hincapié en esto porque a veces el mal proceso de cicatrización se debe también a estos factores de riesgo. Finalmente, los invito a que sigan esta producción científica de la Universidad Autónoma de Manizales, específicamente del programa de fisioterapia. Este libro, Fisioterapia en Personas Quemadas, Guía Esencial de Manejo, que lo pueden adquirir a través del editorial UAM, disponible en la plataforma web de la universidad. Y uno de los textos guía para el examen tegumentario es este artículo, Evaluación de la persona quemada, realizado por las mismas autoras del libro, la profesora Julia Alba Castellanos y quien les habla, Mónica Yamile Pinzón. Espero que con esta guía puedan desarrollar mejor sus procesos de diagnóstico funcional para las personas con quemaduras. Muchas gracias.